Capaz que cuando eras chico o chica tuviste la suerte de que tus padres se podían permitir pagar una niñera, o capaz que vos mismo o misma lograste ejercer ese trabajo. Y probablemente si te pido que te imagines a alguien de esa índole, vos vas a estar imaginándote a alguien amable, una persona que jamás le haría daño a un niño, una persona responsable, porque a fin y al cabo le dejan a su cuidado sus hijos, sus nietos y parientes que son muy importantes. Las hay mejores y las hay peores, pero la gran mayoría son simplemente gente que quiere ganarse la vida dignamente trabajando y además capaz que puede llegar a resultar ser divertido. Pero para Christine Folling probablemente esto no fue tan divertido, ni tenía nada de lo que te dije en mente cuando asesinó a 6 bebés y a un hombre mayor, que es el caso que te vengo a contar el día de hoy. Christine Laverne Slaughter es nuestra protagonista. Y sí, escuchaste bien, su apellido es Slaughter, que significa matanza en inglés. Nació el 12 de marzo de 1963 en una ciudad llamada Perry, que se encuentra en Florida, en Estados Unidos. Se crió en un entorno rural, en donde, si ya de por sí las ayudas no existían, las circunstancias tampoco ayudaban para nada. Sus padres eran extremadamente pobres y apenas podían mantenerse ellos solos, así que la decisión de tener una hija no era lo más responsable que digamos. Christine tenía 2 hermanos mayores y ella era la más chica. Y un dato no menor es que cuando ella nació, su padre tenía 65 años y su madre 16 años. Para la época no era tan raro que un hombre adulto se case con una mujer joven, pero incluso para ese momento lo hace terriblemente perturbador. Tanto ella como sus hermanos sufrían abusos provenientes de su padre, quien era una persona autoritaria, controladora y que los amenazaba constantemente. Y esto no iba a ayudar para nada con el estado mental de Christine. En una casa donde la cotidianidad es la violencia, a nadie le parecía raro que hubieran gritos constantemente. Pero debido a esto nadie se fijaba en que a partir de más o menos los 3 o 4 años, Christine comenzó a desarrollar cosas un poco raras. Empezó a murmurar cosas sola, empezó a mirar al vacío durante varias horas y lo más preocupante de todo, empezó a gritar durante varias horas y a reír sola durante varias horas a altas horas de la noche. Jamás nadie le prestó atención a eso, y eso es bastante preocupante porque son los primeros signos de que Christine probablemente tuviera un problema mental. Y no fue hasta los 5 años que se manifestó de forma macabra. La pequeña Christine había desarrollado una gran obsesión por los gatos, pero no una obsesión de ¡ay, qué tierno que es este gato! No. Una obsesión por ver morir gatos. Solía agarrarlos, ir a algún lugar alto y tirarlos, o mismamente, lo cual ya es algo muy de psicópata, agarrarlos y asfixiarlos con sus propias manos. Y cuando le preguntaban por qué hacía eso sus vecinos, o sus padres, o quien sea, su respuesta era que quería comprobar cuántas vidas tenían. Sí, una persona totalmente ida de la cabeza. En la escuela tampoco era mucho mejor. Tenía muy graves problemas de concentración, muy graves problemas de aprendimiento. No podía seguir instrucciones básicas, le costaba un montón. Y en cuanto las autoridades de la escuela se dieron cuenta de esto y mandaron a hacer una evaluación, se dieron cuenta de que Christine no distinguía la realidad de la ficción. Hablaba de demonios, de voces internas, de figuras que se le aparecían en la noche. A pesar de haber tenido esta evaluación, Christine jamás fue llevada con un especialista. Y probablemente sus problemas se vieron muy agravados por falta de la nutrición, ya que no tenían plata para comprar comida y para poder nutrirse correctamente, y además por los abusos sistemáticos que su padre ejercía sobre ella. A los 9 años hubo un hecho que capaz que fue el punto de inflexión de Christine. Había sufrido un episodio neurológico grave. Estaba en clase y comenzó a convulsionar. Cuando llegaron los médicos, la trataron y cuando se estabilizó, su madre notó que estaba totalmente distinta, como si ya no fuera la misma. Había comenzado a escuchar voces que le decían que hiciera cosas, voces que solamente escuchaba ella. Pero la situación llegó a un nivel incluso peor cuando sus padres la obligaron a casarse cuando ella tenía apenas unos 14 años. La obligaron a casarse con un hombre de unos 20 y tantos años que supuestamente la iba a sacar de la pobreza. Pero esto era mentira. Terminó siendo,
otro abusador en la vida de Christine. El matrimonio duró solamente 1 mes y medio, y cuando Christine volvió a casa, regresó con más traumas que nunca, con terror masivo al abandono y al desprecio. Era obvio, pero vale aclarar que para este momento Christine había abandonado la escuela y solía tener trabajitos, como por ejemplo cuidar perros para tener algo de dinero. Pero más adelante tendría su trabajo, que lo cambiaría todo, y era el de cuidar niños. A finales de los años 70, Christine era una adolescente sin trabajo, sin hogar, que iba de lugares de acogida en lugares de acogida, se quedaba a dormir en casas de extraños, y pasó a convertirse en una figura tenue, casi fantasmal. Algo que serviría más adelante para cuando comenzara con sus crímenes. A los 17 años comenzó a ofrecerse en su comunidad, que recordemos que era un lugar muy pobre, como niñera a un precio muy reducido. Y como no tenía fama de ser una persona quilombera ni nada de eso, la gente comenzó a pagarle para que cuidara a sus hijos y poder ir a trabajar sin tener el miedo, sin tener la preocupación de que algo les pudiera pasar. Parecía confiable, tenía una vocecita así tenue, tranquila, no había hecho alboroto nunca, ella siempre había sido amable con los demás, y esto parecían buenos indicios para contratar a alguien. Jamás nadie hubiese sospechado lo que una chica tan sumisa iba a hacer. El comienzo de la carrera criminalística de Christine, sin embargo, no empezó sino hasta 10 años después, en 1980, cuando ella estaba cuidando un bebé de nombre Cassidy Johnson de 2 años y supuestamente, según lo que ella dijo cuando llegaron las autoridades, el bebé murió de muerte súbita y ella intentó hacerle una reanimación sin éxito. Claramente, esto iba a ser su modus operandi a lo largo de la mayoría de su carrera. Unos meses después, Jeffrey Davis murió en circunstancias sospechosamente similares. En la autopsia dijeron que no habían encontrado nada más que unos leves signos de asfixia, pero, imagínense, la ignorancia del momento, dijeron que podían llegar a ser unos signos de una posible alergia. Los meses siguientes varios otros niños murieron, incluidos entre ellos el sobrino de Jeffrey, que se murió sospechosamente después del funeral. El patrón se repetía: si Christine había estado en tu casa, tu hijo se moría, pero jamás nadie pudo probar que era ella. Es más, los médicos tampoco dieron ninguna prueba o indicio de que podía haber sido un asesinato, y la policía, a pesar de las denuncias, cuando vieron lo dulce y tierna que era Christine, asumiendo que ella fuera incapaz de hacer algo así, no investigaron. Al final, los muertos eran registrados como muertos por accidente o enfermedad. Nadie realmente se imaginaba qué era lo que había detrás del telón. La verdad detrás de todo esto nos resulta obvia ahora, pero Christine asesinó a todos estos bebés metiéndoles una almohada arriba para asfixiarlos, incluso poniéndoles una manta doblada muy pesada arriba, y en algunos casos, donde se vieron más hematomas, fue con sus propias manos. Estamos hablando de una persona psicópata, con todas las letras. A Jennifer Daniels, una bebé de 8 meses, la tomó con sus manos y la asfixió poco rato después de verla. Puro y llano odio. Y aunque en la investigación previa se vieron signos de asfixia en el cuerpo, no mandaron una investigación. Esto es un chiste. 2 años pasaron en donde incluso se atrevió a asesinar al bebé de una de sus hermanastras. Todas las muertes eran inexplicables, pero todas tenían un factor común: Christine. Estamos hablando de un momento de la historia en donde realmente existían zonas rurales. O sea, habían zonas donde no había electricidad, donde no había internet. En ese momento, bueno, convengamos que no había internet porque eran los 80, ¿no? Pero tampoco había tanta mediación, no era tan mediático todo, no era tan instantáneo todo. No podías mandarle un mensaje a alguien para avisarle que había algo pasando. Entonces, todo esto de los asesinatos en el lugar en donde estaban viviendo ellos no era algo que fuera mundial, sino que simplemente se pasaba del boca a boca por esa misma zona. Y como no era tan mediático, no tenía tanta relevancia, eso hacía que la policía tuviera menos incluso determinación en poder ponerse a investigar algo más para ver qué era lo que realmente estaba pasando.
Un dato no menor es que no todas las víctimas de Christine eran bebés, sino que en los 1980, después de asesinar a Cassidy Johnson y Joseph Spring de 2 y 4 años respectivamente, asesinó a un hombre mayor de unos 70 años. En esa misma época se había aburrido de cuidar bebés y decidió intentar el rubro de cuidar adultos mayores. Así que se ofreció a cuidar a un señor de 77 años que el mismo día que lo fue a cuidar murió de un paro cardíaco. Luego se descubrió que en realidad había sido Christine. Recién con la muerte de Joseph en 1982, la policía dijo, bueno, acá hay algo muy raro, y comenzaron a investigar de manera seria y dedicada. Y cuando se pusieron a ver los informes médicos y las formas en las que estaban muertos los bebés, se dieron cuenta de que nada podía ser posible. Bebés que estaban completamente sanos, que de un momento a otro tenían una muerte súbita. Ver que una muerte súbita es algo que tiene un porcentaje muy bajo de suceder y sin embargo habían estado pasando un montón de muertes debido a eso. Y los signos de asfixia, los hematomas que habían, finalmente les dieron importancia, ya que todos tenían hematomas, signos de asfixia, en lugares que solamente una persona puede alcanzar. En agosto del mismo año se llamó a Christine para declarar, y al principio ella mantenía su cuento de que habían muerto solos, pero debido a la presión tan grande que estaba sintiendo, simplemente cedió. Contó todo, desde las muertes de los bebés y cómo los había matado hasta que había asesinado a un hombre mayor. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente dijo que los bebés no se callaban, que le estaban aturdiendo, o que una voz en su cabeza, recordemos todo esto, le estaba pidiendo que los mate. Y aunque reconoció todo, jamás mostró ni un ápice de remordimiento. El juicio se celebró en diciembre y se declaró culpable, recibiendo cargos de asesinato en primer y segundo grado. Al principio se le iba a dar pena de muerte, pero su abogado alegó que ella tenía problemas mentales y entonces le dieron cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional cuando ella cumpliera los 25 años. Sin embargo, en 2017, fíjense la fecha, con 54 años de edad, ella apeló para que le pudieran dar la libertad condicional que tanto le habían prometido, y sin embargo no se la dieron porque en las evaluaciones médicas que le habían hecho, las evaluaciones psicológicas, ella jamás mostró remordimiento por todos los actos que había hecho, por lo que se consideró que era una persona que todavía era peligrosa para la sociedad. Además tenía un inmenso historial de intentos de manipulación emocional. Curiosamente, Christine falleció el 10 de julio de este mismo año. Y les juro que no me enteré hasta que empecé a hacer el caso. Fue total coincidencia. Era obvio y estaba claro que Christine tenía graves problemas mentales. No solamente era una psicópata, sino que además tenía una muy grave esquizofrenia. Ella misma lo dijo, veía cosas, figuras que la perseguían, que la bichaban cuando estaba de noche, incluso que escuchaba voces que la obligaban a hacer cosas. Sé que para la época no era lo más común que hubieran psicólogos o que hubieran psiquiatras y que la gente asistiera a ellos, pero era muy obvio que Christine estaba muy mal de la cabeza y necesitaba ayuda urgente. Y para la gente que diga, no, pero a ver, ¿cómo le vas a confiar tu hijo a alguien que asesinó tanta gente? A ver, estamos hablando de una época en donde los médicos, que tenían que ser la gente más confiable, estaba diciendo que Christine no había asesinado a los bebés, sino que simplemente realmente se habían muerto. Y además, ella no solamente había cuidado a sus bebés, ella había cuidado a otros bebés. Recordemos que tenía una gran demanda por tener un precio tan bajo y no llegaba tan lejos la información. Entonces había gente que igualmente la contrataba. Las familias que sufrieron por la muerte de sus hijos claramente pusieron denuncias en su contra. Lo que pasa es que la policía, al no investigar nada, simplemente la dejaban como que ella era inocente y esos casos no llegaban a absolutamente nada. Y claro, ella ganaba confianza, digamos, porque tenía el apoyo de los médicos, tenía el apoyo de la policía y supuestamente, según eso, ella jamás había matado a nadie. Nunca se había podido comprobar. Aunque en realidad sí siempre se había podido comprobar, pero nadie investigó lo suficiente. Pero bueno, este es el caso de Christine, que creo que no lo hizo ningún otro canal, o si lo hizo, no sé, nunca lo había visto yo. Es un caso que me resultó bastante interesante, es un caso que me parece raro que sea tan poco hablado. Y bueno,
me parece que eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, activa la campanita para que cada vez que suba un video te llegue una notificación. Suscríbete, seguime en Instagram, doname en PayPal, seguime en TikTok, todo lo que vos quieras, qué sé yo. Muchísimas gracias por ver. Espero que te haya gustado este caso y nos vemos en un siguiente video. Que tengas unas muy buenas noches.